estamos. Ahora sí. Esta que les decía que es la última clase del módulo de abordajes y estrategias territoriales, la última que compartimos con Mariana y Guille, con muchas ganas de verlos después en alguna otra instancia. Así que, bueno, invitades a que arranquemos y disfrutemos y saquemos el mejor provecho de lo que podamos compartir hoy. Muy buen día y arranca este último encuentro de abordajes y estrategias territoriales. Bueno, así que vamos a tratar de poner toda la pila para este sábado, para ir cerrando, para, bueno, tratar de ir de alguna manera profundizando un poco más en los análisis que ya venimos haciendo en los 2 talleres anteriores. Entonces, para comenzar, nos vamos a presentar con ese objeto que les habíamos pedido por WhatsApp. ¿Lo trajeron? ¿Sí? ¿O no? Ahí va. Vamos a presentar con este objeto que de alguna manera nos representa en este rol como promotores culturales, a lo mejor que estamos construyendo, que ya veníamos de hace tiempo realizando, en la transformación de nuestra realidad, en la transformación de nuestro barrio. Si les parece, empezamos. ¿Querés, David, empezar? ¿Con qué objeto te presentarías? Sí, bueno, yo elegí un instrumento, en realidad elegí varios, pero entre todos creo que este es el que más me gustó, que es un instrumento musical, y yo lo pensé sobre todo en la percusión, porque creo que nos retrotrae a nuestros orígenes y antepasados. Eso. Bueno, la dimensión histórica. Sí. ¿No? De nuestra cultura y nuestros territorios. Qué bueno que lo hayas traído. Anita. Y yo, un celular, porque como que con esto de toda esta nueva tecnología, con esto de la pandemia, que tuvimos que hacer todo virtual, es como que me identificó mucho, porque no solamente con el tema de las orquestas, que estaba yo con los niños, que todo a través de Zoom, WhatsApp, sino en la vida personal, que me transformó totalmente a mí. Así que a mí como que me identifico mucho con el celular. Pipi, ¿tenés ganas de comentarnos tu objeto? Hola, yo elegí el pincel, los lápices, o sea, son varios, porque dibujo, hago arte, entonces yo creo que por medio del arte puedo expresarme en muchos aspectos, ya sea enojo, alegría, muchas cosas puedo representar por medio del arte. Y después si tuviera que elegir otro, elegiría, o sea, yo hago una olla, así que bueno, elegiría la olla, porque con la olla también me siento poderosa en el barrio, ayudando a tanta gente. Pero principal, el arte. O sea, un pincel, un lápiz, no sé, algo que me haga dibujar. No te escucho. Gracias, muchas gracias. Yain. No se escucha, Yain. Micrófono. Ahora sí. No lo tengo acá, decía, pero elijo un bombo con platillo, que ha sido como la conexión con todos los pibes del barrio y las pibas, y a través del bombo con platillo hemos podido encontrarnos y compartir una banda de cosas. Ha sido el nexo de conexión con el barrio. Eso. Muchas gracias. Vale. Mariana. ¿Sí? ¿Se me escucha? Se te escucha muy bien. Ah, bien. ¿Sos Soledad? Susana. Susana. No, perdón, es que realmente no se escuchaba, pero el tono de voz no lo lograba identificar quién había ahí. Oh, buenos días, Susana. Hola, buenos días. Vale, ¿te querés presentar con el objeto? Sí, me presento con el objeto, un plato, porque me identifico que doy la olla, ayudo a muchos niños y le puse niños. Con esto me identifico. Ah, ella lo elaboró más, ¿eh? Gracias, Vale. Alda.
Hola, buen día. ¿Cómo andan? Bueno, sí, a mí también me fue difícil elegir un solo objeto, así que elegí dos. También elegí un pomito de pintura y el libro Pedagogía del Oprimido de Freire, que, bueno, la pintura la elegí porque, bueno, el arte a mí también me parece una herramienta de transformación muy poderosa, donde también hay encuentro, donde también uno puede, se validan los sentimientos, se validan los espacios personales, y lo que sería el libro de Freire también me ha encontrado con un montón de gente que ha podido, hemos podido hacer alguna transformación, pero más personal, y es un libro que como que todo el tiempo cuando lo leo me trae alguna enseñanza. Gracias, Alda. Susana Corso tiene ganas de compartir su objeto, de describirlo. Entonces vamos con Gabriela Gómez. Hola, buen día. Buen día, Gaby. Yo elegí, que es lo que nos representa a nosotros como biblioteca. Estamos haciendo, hace 20 años que estamos frente a la comunidad, un libro. Bien como venimos dando apoyo, ayudando a los niños en eso, también tratamos de insertar a los chicos a la lectura. Así que bueno, por eso elegí un libro. También tenía pensado en un reloj, no tengo reloj, porque también le dedicamos el tiempo a los niños, a la gente. Usamos con la hora en el teléfono, reloj no existe, no tengo. Así que son dos cosas importantes que yo tendría como objeto mío. Gracias, gracias, Gaby. Gabriela Núñez. Hola, buen día. Buen día, Gaby. Bueno, yo participé creo que fue el viernes también, que no pude participar mucho, estar mucho, porque estuve en la clínica con mi mamá. Ah, cierto. ¿Cómo estás, Gaby? Sí, bien. Bueno, mi objeto es un lápiz. ¿Por qué? Porque con él puedo hacer notas, expresarme y plasmar mis pensamientos, que muchas veces las palabras se las lleva el viento. El lápiz también, en el lugar donde yo estoy, se trabaja mucho con los chicos, con el apoyo escolar, y los chicos con un lápiz se expresan mucho. Para mí es un lápiz. Gracias, Gaby. De nada. Cele Azábal. Sí, hola. Bueno, primero no tengo una cámara prendida porque estaba desayunando, no quería incomodar. Bueno, mi objeto también, como Gaby, es una lapicera. La otra vez me había presentado también con algo como que me relacionaba más con los chicos con los que trabajamos, pero esta vez lo pensaba más como desde lo administrativo, no sé cómo decirle, pero se me ocurrió la lapicera porque en todos estos encuentros quizás todas las ideas que iban diciendo que llevaban a cabo en sus centros, se las iba anotando y las iba compartiendo, y yo creo que la construcción se va haciendo también desde ahí. Así que se me ocurrió la lapicera por eso, para hacer las anotaciones como decía Gaby, y para ir anotando todo lo que se va ocurriendo, y yo creo que de ahí salen las construcciones. Eso no. Muchas gracias, Cele. Sole, ¿vos estás pudiendo escucharnos bien? Sí, perfecto. Ah, bien. Sole, ¿querés contarnos qué objeto elegiste? Sí, no tengo un elemento concreto, me pareció más que necesitaba, no sé, para mí como elemento mi cuerpo. No sé si es válido. ¿Por qué?
Pero Claro que sí, ¿por qué no? sin mi salud, sin mis manos no podría hacer nada y sin la palabra. Es lo que más me conecta. Yo estoy en un comedor, pero también estoy en una huerta, es como que me anoto en todo lo que sea social. Entonces lo que más necesito es mi cuerpo estar bien para poder llevar a cabo otras cosas. Muchas gracias, Sole. Andrea. No se escucha, André. ¿Será que no tenés conectado? ¿Viste los auriculares que están al costado de la... A lo mejor Susana puede contarnos su objeto. No, tampoco. ¿No, André? Bueno. Si tenés después en algún momento audio, André, nos contás. Me parece que no quedó nadie más, ¿no? Mariana. ¿Qué? Ahora Ahí está. Bueno, justo te estaba diciendo y se pasó a otra señora. Bueno, yo elegiría un objeto, lo pienso ahora, porque justo ahora ustedes están hablando del tema. Yo elegiría como objeto, sería un celular. Cambió en la vida de uno. Se puede decir que la tecnología pasó a ser esencial en la vida cotidiana, ya que el celular es un objeto que usamos constantemente a diario. Bien, muchas gracias, Susana. No, de nada, Mari. Le están comentando algunas cosas, Andrea. Pero bueno, si por ahí después en algún momento, Andrea, querés compartir, levantás la mano y lo hacemos. Bueno, hoy es como decíamos, es el último módulo de estrategias de intervención. Nosotros, de alguna manera, hemos estado hablando en estas 2 jornadas anteriores sobre los proyectos que teníamos en los territorios, y lo primero que empezábamos como a analizar eran los problemas, pensábamos en relación al tema del diagnóstico, nos hacíamos preguntas, varias preguntas en relación a lo que estábamos viendo sobre las necesidades, los problemas, y después también identificábamos las distintas personas que en el territorio, y que no estaban en el territorio, pero que también era necesario sumarlas. Hablábamos de los actores y de las actrices sociales, que estaban bueno analizarlos, pensarlos, conocer sus intereses, sus posiciones, para sumarlos a una estrategia de intervención, siempre pensando que las realidades son múltiples, que las realidades son complejas, que las realidades tienen por ahí un impacto, digamos, en nuestro territorio, y que nosotros queríamos pensar en unos proyectos que pudieran ser a largo plazo, que tuvieran mejor impacto, que de alguna manera pudiera mejorar las condiciones en las que estábamos y no morir en el intento, ¿no? Entonces, bajo esa misma premisa de no morir en el intento y de continuar con la esperanza de poder trabajar sobre nuestros objetivos, nuestras misiones que tenemos en el grupo, en el territorio, es que hoy vamos a tratar de afinar de nuevo la punta del lápiz entre todos a las propuestas de trabajo que hacemos en el territorio para mejorar la realidad. Entonces, bueno, lo que hoy vamos a trabajar específicamente es el concepto de estrategias. Y acá el Guille va a empezar con sus filminas. Oh, buen día, ¿cómo les va? Vamos a ver cómo sale hoy. Guille, querido, usted nos contó su objeto, lo re Acá está, lo tengo. Y usted que estaba tampoco tan contó el serio suyo. allá. Bien, mirá. Acá está. Traje la guitarra hoy, ¿viste? El ABC de la música, en mi caso, ¿no? Bien, que todos tenemos un instrumento prioritario desde el cual quienes hacemos música tenemos preferencia siempre por alguno, aparte de tocar varios. Bueno, la guitarra es como el instrumento más íntimo en el caso de la expresión musical mía, y bueno, acompañado desde jovencito, ¿no? Desde que escuchaba a Luca Prodan y trataba de sacar las canciones para adelante, ha sido todo guitarra. Que usted tampoco, Mariana, ha demostrado, ha compartido su objeto, ¿no? Porque... Yo me estoy presentando siempre con el mismo objeto, son las agujas de tejer y el tejido,
porque, bueno, yo siempre cuento lo mismo, como que desde hace muchos años, siempre las estrategias de trabajo que tengo siempre son las culturales, pero no porque yo misma las genere, porque, bueno, no sé tocar un instrumento, sé cantar y bastante segunda voz, pero sí tengo como la habilidad de esto, ¿no? De transformar distintos hilos y de poder ser nexo y de tejer y transformar tramas sociales. O sea, tengo esa habilidad de armar redes para el trabajo colectivo. Y para mí el tejido tiene de todo eso, más allá que alguna vez lo he usado como una forma de encontrarme con mujeres, cuando he trabajado mucho las cuestiones de género, siempre hemos empezado como tejiendo y a partir del tejido hemos ido haciendo grandes modificaciones en nuestras propias vidas, revoluciones internas y revoluciones en nuestros territorios, pero la verdad que el tejido, para mí también, por otro lado, esta cosa de la artesanía, ¿no? Que a veces está desvalorizada, y para mí es una forma que tenemos de nuestra creatividad puesta siempre a eso, ¿no? Al servicio de cada vez pensar más, imaginarnos, empoderarnos más y sentirnos capaces. Las artesanías para mí también tienen ese juego con el arte. Yo a veces yo creo que hago obras de arte, pero con el tejido, así me orgullece mucho lo que hago. Después nadie se lo pone, pero para mí es como, bueno, eso, ¿no? Como la belleza que se puede hacer desde el arte. Bueno, ya hablamos demasiado, che, pobre Disculpa, gente. pero Andrea puso en el chat. Vino ahí. Ay, bonita. Ahí está Elegí un entrando, bueno. juguete, porque a través del juego los niños aprenden a divertirse y desarrollar actividades y relacionarse. Muy bien. ¿Y qué te iba a decir? Esto de las segundas voces, ¿por qué las segundas voces son importantes también? John Lennon era hacía las segundas voces en los Beatles, así que no. Mira. No es tampoco una cuestión sencilla hacer segundas voces, ¿no? Digo, armonizar las cosas. Así que bueno, ahí se volvió a conectar a Andrea, que recién leímos en el chat su objeto. Vamos a compartir en última secuencia de filminas o PowerPoint o cuadritos, no sé. Ya a esta altura le dijimos de todos modos a esta sección de... Va a ser la última vez, así que espero que disfruten nuestras filminas, que después ya tendrán filminas de otros profes, no sé. Las nuestras, ahora comparto la pantalla. A ver si vamos. Bueno, supongo que estamos todos viendo la pantalla, ¿no? Sí. Bien, bueno. Tema de hoy, como ya había dicho la Mariana, estrategias de intervención. El otro polo, digamos, de aquel dibujito que hicimos en la primera clase, donde había un hilito irregular que unía los diagnósticos, la estrategia de intervención, en el medio todas las preguntas, todas, y una en particular que elegimos, nosotros caprichosamente elegimos la de actores sociales como un lugar en el medio donde detenerse a pensar algunas cosas, quizás porque los actores sociales, a diferencia del resto de los elementos que tenemos que contemplar, son los más complejos porque son los que tienen intencionalidad, ¿no? No alcanza solamente con describirles, sino que su previsibilidad o no depende de que sepamos leer sus intereses, sus objetivos y sus modos de desenvolverse, ¿no? Ahora, ¿por qué vimos todo esto? Bueno, primero porque vamos a empezar a afinar un poco más lo que decimos que es una estrategia. La estrategia es una acción planificada y reflexionada, ¿sí? Las intervenciones, cuando son acciones que están planificadas, organizadas, relacionadas, a partir de una reflexión, y tienden a ser un modo de ordenar esa participación que construimos, estamos hablando de estrategia. Es decir, tenemos que tratar de enfocarnos hoy en la idea de que la estrategia no es solamente
el momento reactivo, reactivo en el sentido de reacción, ¿no? Que cuando pasa algo, oh, reaccionamos porque pasó algo. Si bien eso pasa todos los días, que lo habíamos visto al principio como una dimensión coyuntural, que inevitablemente nos marca todo el tiempo las agendas cotidianas, nosotros generalmente tendemos a organizar nuestras posibilidades, ¿no? En esta idea de organizar las posibilidades, entre lo deseado y lo posible, organizamos también lo posible para construir un camino hacia lo deseado, ¿no? Y en base a eso, lo construimos en base también usando investigaciones, paradigmas, elaboraciones teóricas y prácticas sociales. ¿Qué queremos decir? Que todo esto se conjuga, todo el tiempo se conjuga. Vamos a ver que ustedes lo hacen todo el tiempo, lo conjugamos. Y si podemos descubrir qué es lo que estamos conjugando y cómo lo estamos conjugando, podemos hacerlo más potente si lo podemos ordenar mejor. La idea de estrategia, ¿sí?, proviene del conocimiento, del área del conocimiento de lo militar, ¿no? La estrategia es un modo de resolución de conflictos y que vamos a hacer una salvedad importante en este momento, porque en el término de lo militar existe la idea de que el conflicto también se puede resolver destruyendo el adversario, ¿no? Lo digo esto aunque suena duro y crudo, pero que es parte de la realidad. Ustedes sabrán que hay tratados internacionales para regular hasta las guerras, y hay cosas que si se hacen fuera de esas legislaciones se llaman crímenes de guerra, es decir, que hasta la guerra misma en el área de lo militar está reglada de qué es lo que sí se vale y qué es lo que no se vale, ¿no? Pero como en esa cuestión se vale esencialmente la doblegación de la voluntad del adversario, nosotros queremos distinguir dos niveles, cuando uno traslada esto a la política, dos niveles distintos de comprensión que hay del conflicto, ¿no? Primero, hablar del conflicto, porque el conflicto es una palabra que hay que tenerle miedo en el sentido que con Mariana lo hemos propuesto aquí como la dinámica habitual del desarrollo de las relaciones sociales, ¿sí? Pensar que existe una sociedad sin conflicto de intereses, sin conflicto de miradas, sin conflicto de objetivos, por ahí es un poco idílico, sería lindo que así fuera, pero no funciona así generalmente. El conflicto es una dinámica que moviliza las relaciones y tensiona todo el tiempo las relaciones sociales, y al que no hay que tenerle miedo, sino que hay que aprender a leerlo, porque va a ser inevitable en cada paso que demos la existencia de distintos tipos de conflictos. Y acá queremos distinguirlo de dos maneras. Una cosa es entender el conflicto antagónico, es decir, el término de que hay dos proyectos opuestos que se enfrentan, ¿no? Y que la realización de un proyecto impide la concreción del otro, ¿no? Y esto lo vemos muchas veces, qué sé yo, en elementos cuando se discute, no sé, la autovía de Punilla, ¿no? O pasa por el bosque o no pasa por el bosque, viste que se discuten esas cosas. Cuando vos ves, no sé, que hay una fábrica en tu barrio que está generando unos niveles de contaminación que son riesgosos para la vida de la gente, ¿no? O se queda o se va, viste, y hay, lograr mi objetivo implica un desmedro sí o sí en el objetivo del otro, que es antagónico en ese caso, ¿no? ¿Me ponen el basural acá o no me lo ponen el basural acá, ¿no? Cuando generalmente afrontamos ese tipo de conflictos, ¿no? O si el aumento lo paga X o lo paga B, ¿no? Ahora, aparte de eso, de ese tipo de conflictos que sí los tenemos, sobre los cuales nuestras comunidades también pueden tener habitualmente esos conflictos que son antagónicos, existe otro tipo de conflicto que nosotros lo llamamos conflicto secundario, y que es el conflicto que tiene que resolverse porque se da entre sujetos que están ubicados en el mismo polo de la contradicción principal. Es decir, como nosotros ya habíamos visto en otra clase, cuando decíamos, bueno, hay racionalidades distintas, ¿no? Entonces, supongamos que ante un conflicto que a todos nos afecta, podemos tener, incluso cuando coincidamos en que el conflicto es ese, y que la solución, y que todos tenemos que movilizarnos ante eso, podemos coincidir, incluso cuando coincidimos con la solución, ¿no? Y que la solución es tal, el camino para alcanzar esa solución muchas veces hay diferencias que generan conflictos. Es decir, ¿cómo vamos hacia allá nosotros que estamos todos del mismo lado del problema? ¿Cómo logramos saltar este problema?
Y en ese momento se van a dar conflictos, que son secundarios, que son conflictos que van a existir entre los actores que están del mismo lado, ¿no? Y generalmente es el conflicto que cuando no sabemos resolver, se nos da aquella idea del sentido común que muchas veces decimos que nos estamos peleando entre pobres, ¿no? Nos estamos peleando entre los sectores castigados, estamos peleando intereses entre nosotros cuando la contradicción principal está en otro lado, ¿no? Y no la podemos visibilizar. Entonces ponemos el conflicto secundario, que también es un conflicto esperable, es un conflicto que va a existir generalmente. Porque si aprendemos a leer los actores sociales, tenemos que entender que en esa diferencia son potenciales conflictos todo el tiempo. Ahora, como son conflictos secundarios, tenemos que aprender a leerlos como secundarios para construir una estrategia que los resuelva en términos secundarios y no que los ponga como antagónicos, y que no pase lo que a veces nos pasa, que el conflicto secundario, que es el conflicto del cómo dar los pasos, se termina convirtiendo en un conflicto antagónico interno que nos impide avanzar sobre el otro, ¿no? Esto lo ponemos porque es algo muy importante. Es muy importante primero comprender que la estrategia siempre prevé una hipótesis de conflicto, y que pensar una estrategia sin hipótesis de conflicto que va a haber, por ahí es un modo que puede estar bastante errado, porque lo vemos en nuestra práctica. Conflictos internos tenemos todo el tiempo, miradas distintas tenemos, y muchas veces se nos convierten en obstáculos. Y al momento de hablar del conflicto y de la estrategia en general, vamos a proponerles el concepto de campos y mediaciones de Pierre Bourdieu. Yo creo que ya en otra clase lo nombramos, este filósofo sociólogo francés, que nos planteaba, y por eso capaz que hicimos el tablerito de juego de las 4 dimensiones en la primera clase, que nos planteaba esto, ¿no? La idea de un campo social, que era como un gran espacio donde acomodamos posiciones, ¿no? Donde vamos moviéndonos, y la estrategia no siempre está enfocada en el punto final del conflicto, sino que también está enfocada en cómo moverse y ganar posiciones en esas relaciones que se van dando en un tablero, ¿no? Y que muchas veces la acción tiende a tratar de modificar nomás una posición, porque esa posición también modifica relaciones y posibilidades para adelante, ¿no? Y ahí entran en juego lo que se disputa, que son los capitales, ¿no? Bourdieu los nombra de distintas maneras, podemos hablar desde lo más común que conocemos como capital, que es capital económico, que lo sabemos cómo influye, o sea, quien tiene más dinero, más recursos y demás, siempre tiene posiciones estratégicamente de ventaja. Eso lo sabemos porque lo hemos visto en experiencia propia, cómo quien tiene más recursos corre con ventajas estratégicas. Ahora, hay otros tipos de capitales que no son solamente el económico, el capital social y cultural, que es uno de los que nosotros trabajamos, es también un capital que entra en juego y que mueve piezas en esos tableros, ¿no? Muchas veces incluso la educación y algunos otros elementos que son parte de nuestro quehacer son capitales específicos también que están ahí jugando, y que a veces hay que saber reconocerlo, porque nosotros podemos mover posiciones en esos tableros jugando con esos capitales cuando no tengamos los otros capitales también, ¿no? Esto es más o menos un enfoque de lo que es la estrategia, ¿no? Como conceptualidad. Ahora, ¿qué criterio tenemos que tener al momento de elaborar una estrategia? Aparte de comprender esta diferencia que le decíamos del conflicto, ¿no? Primero acá nosotros pusimos la cuestión de que nosotros necesitamos consensuar criterios democráticos de información, decisión, planificación, participación y evaluación con todos los actores involucrados en esta construcción. ¿Por qué lo ponemos en estos términos? Y justamente porque entendemos que estamos hablando desde la cultura comunitaria. Y cuando hablamos de lo comunitario, la estrategia generalmente de construcción que nos vamos a dar, o que le da sentido a que algo sea comunitario, es una estrategia de colectivización y de motivar la participación popular en los procesos, ¿no? Eso de que nadie te viene a resolver de afuera, sino que vos sos parte activa y vos sos protagonista, y porque eso también da que podemos construir una perspectiva desde los desfavorecidos y lo que queremos los desfavorecidos, ¿no? Quienes estamos desfavorecidos y que estamos en la posición de desventaja. Como nosotros generalmente la cuestión comunitaria trabaja sobre problemática de esa gente con la que vivimos, que es nuestra comunidad, generalmente
entendemos que parte central de la estrategia siempre está en poder generar estrategias que involucren, que permitan la participación, que permitan el protagonismo, ¿no? Y sobre eso se triangulan todas las otras cosas, ¿no? Y aquí vamos a proponer 3 conceptos nuevos que les vamos a proponer para decir, bueno, ¿cómo elaboro una estrategia de intervención? ¿Sí? A mí me van a pasar 1000 cosas, pero yo tengo que tener una estrategia siempre que ordene, ¿no? Bueno, nosotros vamos a ver 3 conceptos hoy, ¿bien? Que es la integralidad, la coherencia y la acumulación. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a poner 3 conceptos técnicos y planteamos que lo técnico va a tener que adecuarse a lo político para reflexionar desde allí. ¿Por qué? Porque nosotros, para poder comprender cómo entran en juego nuestros procesos de cambio y los resultados sobre eso, vamos a tener que tener acordado algunos elementos, y vamos a ver después que incluso al momento de poder evaluar y saber si avanzamos o no avanzamos de posiciones en ese tablero, si nos hemos movido para adelante, para atrás, en ventaja o desventaja, muchas veces poder evaluar eso implica poder haber decidido antes qué quiero mirar, sobre qué quiero acumular, sobre qué quiero lograr un movimiento de posición, ¿no? Porque si no nos pasa aquello que decimos, bueno, no es tan importante lo cuantitativo, lo cualitativo es lo importante. Bueno, eso lo determina uno si es importante lo cuantitativo o no. Y eso lo determina en el momento de desarrollar la estrategia. Porque si yo en la estrategia determiné que lo cuantitativo sí me importa y después no lo quiero evaluar porque me fue mal, bueno, ahí voy a tener un problema realmente de coherencia y de integralidad en la estrategia, ¿no? Entonces, acá lo que vamos a hacer es enfocarnos en la praxis social, que quiere decir cómo hacemos que encajen estos elementos de acuerdo a lo que necesitamos, que realmente lo que dijimos en el párrafo anterior. Activar los procesos de participación de nuestras comunidades para afrontar los conflictos que se nos ponen enfrente. Y vamos al primer concepto, que se llama integralidad, ¿sí? Dice ahí, si nos limitamos a considerar solamente una acción específica, corremos el riesgo de que sea inútil en el mediano plazo e incluso contraproducente en el presente por situaciones contextuales que no hemos sopesado. Acá retomamos un poquito lo que hablamos cuando vivimos las 4 dimensiones, ¿se acuerdan, no? Si yo a lo coyuntural le doy toda la envergadura en la estrategia y me pierdo de pensar los aspectos organizativos, los aspectos históricos, los aspectos territoriales, bueno, no puedo darle integralidad de que la acción hoy, puntual, que me toca hacer, esté integrada. Yo digo, acá nosotros vimos una serie de objetos al principio, y alguien tiene un instrumento de percusión, otro tienen un lápiz, otro un celular, otros tendrán un juguete, un libro, ¿no? Yo tengo una guitarra. Significa que no todos hacemos todo, ¿no? Pero hay una persona que, por ejemplo, lo único que hace es tocar el redoblante. Es decir, ¿qué? ¿Y eso es tocar el redoblante? ¿Es suficiente? Y capaz que no, pero es parte. Entonces, esa persona que toca el redoblante, en realidad no necesariamente hay que exigirle que haga todas las tareas. Lo que hay que construir es una estrategia donde su acción de tocar el redoblante sea el aporte y esté integrada, ¿no? ¿Cómo integramos? ¿Cómo pensamos en esto de todas estas potencialidades que se van integrando, ¿no? Y esta acción que se va integrando en un objetivo de mediano plazo, cuando yo pienso para adelante, ¿no? La acción nunca queda sola, siempre tiene un montón de cosas que la vinculan con un montón de otras cosas que hacen otras personas, y eso empieza a dar carácter de proceso colectivo, ¿no? Y ahí está la idea de integralidad. Siempre tenemos que pensar a qué estamos integrando, ¿sí? La acción nunca va suelta porque sí y con un objetivo solamente en sí mismo, ¿no? El segundo criterio es la coherencia. La coherencia y la correlación entre aspectos ideológicos teóricos prácticos de la intervención. ¿No? Digo, ¿por qué planteamos la coherencia? Porque capaz que es una de las cosas. Muchas veces decimos cosas que después en la práctica no le podemos dar exactamente la coherencia que decimos, ¿no? Quisiéramos que las cosas sean así, pero construir la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos es un problema difícil y un problema que va a ser siempre muy juzgado si no se puede construir algo medianamente coherente entre esas cosas, ¿no? Y ahí nosotros decimos, bueno,
¿cuál es la razón central que le va a dar coherencia a la práctica comunitaria? Bueno, esas son preguntas que tenemos que hacernos y que generalmente tienen que ver con las necesidades de nuestra comunidad y el momento de alcanzar la satisfacción de esas necesidades, ¿no? La defensa de esos derechos, la posibilidad de darle a la acción solidaria un lugar trascendental, ¿no? Todas estas cuestiones que nosotros las planteamos, tenemos que poder darle un lugar claro en nuestra estrategia. Ahí nosotros vamos a proponer el inédito viable, concepto de Paulo Freire, ¿no? Cuando él decía que esta cuestión, nosotros somos alimentadores de la esperanza, somos constructores de la esperanza. Centralmente la actividad cultural tiene que ver con la construcción de una identidad que nos descubra y nos encuentre en la esperanza de que las cosas pueden cambiar. Y muchas veces la esperanza no alcanza. Y muchas veces lograr satisfacer esa esperanza sería un punto bastante lejano en el camino que es difícil descubrir. Ahora, el inevitable quiere decir que hay un montón de momentos que son un punto de confluencia entre lo necesario y lo posible. Y que eso que sí fue posible, que no alcanza a cubrir todo lo necesario, pero que fue posible, es un punto de encuentro entre esa esperanza por lo necesario y ese acto que es posible construir en este momento. Y que al poder construir ese acto de lo posible, movimos un poco el punto de partida hacia lo necesario. Se va dando un movimiento, ¿no? Y ahí es donde muchas veces hay que tratar de encontrar eso, ¿no? Cómo se dan, se plasma la coherencia en esa acción que es la posible hoy, ¿no? Que muchas veces nosotros mismos tendemos a desvalorizarla porque no entendemos si es un punto de avance o no es un punto de avance, ¿no? Y ahí es donde nosotros plantearíamos que esto implica pensar una continuidad progresiva de objetivos y prácticas a favor de lo deseado, ¿no? Lo deseado quizás no se alcance en una sola acción. Quizás no se alcancen muchas batallas y nos dan muchos tropiezos en el camino, ¿no? Ahora, cada una de esas cosas que hacemos se convierte en un inédito viable si da respuesta de manera de construir esa coherencia en este mapa de cuestiones que vamos ordenando, ¿no? Y vamos a ver un tercero concepto que se llama acumulación, ¿no? Y por ahí suena muy cuantitativo la idea de acumulación, pero nosotros que lo planteamos, ¿en qué sentido acumulamos? En el aumento del empoderamiento colectivo, ampliando el número de personas de nuestra organización, impulsando con otros grupos afines. ¿Qué quiere decir? Todo aquello que nos permite crecer en el sentido de la participación colectiva popular, darle lugar a eso, darle formas a eso para que eso sea cada vez mayor, para que incremente la consolidación organizativa, acumular en ese proceso, ¿sí? En ese proceso de personas que pueden poner capacidades, sentimientos en juego, acompañando esa estrategia y siendo parte de eso, ¿sí? Dándole oportunidad de eso, fortaleciendo el proceso, tratando de desarrollar instancias en la garantía de los derechos, ¿no? Muchas veces también en eso yo me suelo preguntar, ¿no? Cuando hacemos y peleamos por una legislación, ¿qué pasa si no peleamos por la capacidad de ejercer esos derechos que queremos conquistar, ¿no? Muchas veces las legislaciones quedan en letra muerta, porque las conseguimos en ese sentido, pero no lo pudimos acumular en el otro, ¿no? Entonces, aquí hay un concepto que está puesto ahí que se llama praxis, ¿no? La praxis es una forma de ver la práctica de manera dialéctica con la teoría, ¿no? Acá hablamos de qué sistematizar, ¿no? Registrar el proceso. Y registrar el proceso sobre todo para construir conocimiento a partir de lo que hacemos. Nosotros acá en este curso hemos visto que son poquitos los conceptos que proponemos desde lo académico, que también sirve. Y sirve para ordenar, porque desde lo académico tomamos herramientas para sistematizar, pero lo importante es que cuando nosotros construimos una práctica, esa práctica entra en relación con enfoques teóricos o ideas o cuestiones, ¿cómo se dice? Conceptuales. Ahora, entra en la práctica para mejorar la práctica, ¿sí? O sea, yo hago
y asiento lo que hago en el sentido de que quiero mejorar más mi capacidad de incidir. Entonces la praxis es un diálogo continuo entre la práctica y la teoría que se inciden mutuamente y que se van construyendo mutuamente en el camino y hacen que el camino sea así de sinuoso y no sea lineal. No es primero A, después B, después C, después D. Resultado, no. La praxis implica que voy de A a B y a veces de B tengo que volver a A, ¿no? Porque así me lo indica el camino que hago y sobre todo para asentar un conocimiento que mejore nuestra capacidad de acción. Ahí cuando dice uno, bueno, ¿y cómo sé yo que estoy acumulando? Porque muchas veces en este proceso de praxis hay que hacer muchas cosas que no nos habíamos preparado para hacer. Muchas cosas que incluso podrían no gustar, cumplir roles que a veces no son los roles en los que más nos gustaría estar, fumarse procesos que a veces no tenés mucha gana de fumarte, pero son parte del proceso. ¿Y cómo sabemos que al hacer y tener que hacer un esfuerzo y a veces un sacrificio de bancar esas necesidades, de hacer esas prácticas, tienen un sentido de acumulación a favor del camino que queremos desarrollar? Bueno, acá hay una última oración que habla del control estratégico de la perspectiva de desarrollo y acumulación. Siempre hay que evaluarlo eso, es decir, a ver, si yo cedo en esto, ¿estoy cediendo en todo o al ceder en esto también me permite mantener control de esto que es lo que a mí me importa en última instancia, ¿no? Porque muchas veces las reglas de juego no las ponemos nosotros. A veces toca jugar en terrenos bastante hostiles, como son las realidades de nuestros barrios, cuando son barrios con grandes vulnerabilidades en las condiciones de entornos bastante hostiles, donde muchas veces hay otros actores y otras reglas de juego que nosotros no ponemos, o a veces cuando tenemos que dar las peleas hacia el Estado, muchas veces, qué sé yo, en los parlamentos, si se quiere, cuando hemos pasado por procesos de tratar de construir legislaciones, sabemos que las reglas de juego no son las mismas que nosotros aplicamos en nuestro proyecto internamente. Ahora, ¿cómo relacionamos para cuidar eso que nosotros sí creemos que es la esencia de nuestro proyecto, de que eso no se pierda por la necesidad de acumular en el sentido de ir a jugar y a dar la discusión en un ámbito que se va a manejar con otras reglas que no son las nuestras? ¿Cómo acumulo? ¿Cómo sé que yo al ir allá no estoy perdiendo control de esto que es lo que me importa y valoro y construyo acá, ¿no? Bueno, ese proceso de acumulación nunca es lineal y es un proceso sobre el que hay que reflexionar, y sobre todo que cuando la hacemos la estrategia, que voy a dejar de compartir, lo importante es que cuando la hacemos la estrategia podamos ir clarificando esas cosas, porque al momento, lo hace más adelante, van a ver que para evaluar hay que primero decidir qué voy a evaluar, y qué va a ser importante y relevante evaluar, y sobre qué cosas yo decido no dar pasos en falso, y sobre qué cosas sí puedo darme esos lujos. Son decisiones que tienen que ver con una decisión que es estratégica, ¿no? Donde yo priorizo mis posibilidades ante lo que deseo, ¿no? Esto es si no hay, vamos a dejar primero abierto si hay alguna consulta sobre este marco conceptual que estamos proponiendo con estos nuevos 3 criterios, y si no, avanzaríamos, Mariana, con la dinámica del día. ¿Qué dicen los compas? ¿Hay alguna pregunta, alguna cosa que les parece que estaría bueno, como alguna cosa que a lo mejor resonó porque no se entendió, o se entendió y está bueno tomarlo? Bienvenidos y bienvenidas a los que se han sumado un poquito más tarde, han sido como 4 o 5, por ahí como en la mitad, digamos, de la exposición se han sumado, pero bueno, ahí nosotros vamos a mandar por WhatsApp el Power para que tengan los conceptos. Y ahora vamos a trabajar más de nuevo sobre nuestras propias prácticas, ¿no? Vamos a volver a hacer este trabajo de mirarnos y de reflexionar sobre las estrategias, las acciones que nosotros hacemos en nuestro territorio. Y lo vamos a pensar
digamos, parece como, como que lo hemos simplificado de más, pero está bueno para el análisis. Vamos a pensarlo así. De las acciones que cada uno de ustedes hizo en su territorio para intentar llegar a algo, ya sea por modificarlo, para mejorarlo, para lo que sea, ¿qué cosas fueron válidas, o siempre todo es válido, ¿no? Pero qué cosas de alguna manera pudieron lograr algo, y qué cosas, esas acciones, estrategias de intervención, no sirvieron, no ayudó a llegar al objetivo que ustedes se habían planteado? Después de eso, que cada uno converse en relación a eso, van a tomar en el grupo el que les parece que puede ser como más significativo a la hora de pensar en propuestas. Entonces van a tomar una de esas cosas, de esas estrategias que no salieron, y van a trabajar con eso y van a tratar de darle ideas a ese compañero o esa compañera de esa organización. En el marco de tratar de pensar en estrategias de intervención que tengan que ver con la coherencia, con la acumulación, con las cosas que acabamos de leer, ¿no? En las cosas que acabamos de pensar en la estrategia como un espacio, como una construcción que la vamos haciendo en función de determinados supuestos, con determinados actores, con determinada manera de ver la realidad. ¿Bien? Entonces los vamos a dividir. Yo necesito una consultita. ¿Daniela y Daniela Ocampo son distintas personas? No, somos la misma. Bien. Así lo pongo en el mismo grupo, porque si no los voy a mandar a dos grupos distintos y me aseguro que estén en el mismo grupo. Claro, pasa que uso uno como para ver y uno para escuchar. Sí, Está bien, ahora lo pongo junto entonces. Bueno, entonces vamos a empezar a trabajar. Van a tener 30 minutos, después vamos a compartir eso. Nosotros vamos a entrar al grupo y vamos a copiar las preguntas. ¿A cuál voy yo, Mariana? A ver. Y a la 1, a la 3 voy yo, ¿querés? Dale, voy al 2 yo. Cumpa, acaba de sumarse una chica nueva, que la acabo de admitir. Bien, ahí la mando. Pero, en realidad no... ¿Andrea? Sí, no es No, nueva. es Andrea. Vos sabés que Andrea se entra y sale, se ve que tiene mal internet hoy. Las que se sumaron recién son la Mariela Carreras y la Daniela, creo que yo me di cuenta. Y Oscar Ferreira aquí no ha entrado. A Oscar también lo admití como 4 veces yo, o sea que no sé si tiene problemas de internet. Ah, bien. Yo también lo admití 2. Sí, viste. Ahí entró. No. Me queda Oscar, Alda. Igual Alda no es la Aldana por 2, que no sabemos bien por qué queda Sí, por 2. No hay 2 Aldanas. Porque, no, Alda y Aldana Sarracini es la misma. Vamos a ver. Pero no está en ningún grupo. Y está acá conectado Alda. Porque me ha quedado como poca gente acá. ¿Quién te queda? No, Alda no. Pero esa Alda no es nadie. Esa es la 1. Ahí está, Oscar Ferreira entró o no. No, yo no sigo bien. Oscar Ferreira no entró ninguno. No.
¿Será que él no está Sí. aceptando? El Oski no está entrando. Le preguntamos si está ahí. Oski, ¿vos nos escuchás? ¿Nos escuchás ahí? Sí, nunca. Muy bien. Ya estamos todos. La verdad que somos muy corajudos trabajando un día sábado, pero bueno, ya afuera nos espera el sol, que eso está bueno. Después cuando terminemos nos damos un bañito de sol y cargamos las energías y las pilas. Peor es El cuando ul- salís, ¿ah? Que es el ¿Qué último dices? sábado que nos padecen, que no se preocupen. Claro. Después van a volver esas clases tan divertidas, que hacen cosas re divertidas. Ay, esta quiero yo, Mariana. Claro, como la vez pasada que me contaron que se habían reído todo, y yo pensaba para mí adentro, ¡ay, nosotros! Ni disfrazados de payaso íbamos a hacer reír con estos temas. Pero bueno, a veces la esperanza pasa por otro lado, no por un estado anímico nomás, ¿no? Vamos de nuevo. Grupo 1. Grupo 1. ¿Qué grupo 1 estaba formado por? Alda, Daniela, Mariela. Y la Mariela. Justo nosotros que estuvimos charlando este último momento, como que no encontramos aquí. No importa, lo larga como tal. Mariela ¿estás Mariela? Sí, sí estoy. Vamos, las pilas. Bueno, agarramos como una situación que le sucede a Alba, que ella está en la red feminista de Alberti. Y lo que nos contaba Alda es que no estaban pudiendo ser como asertivas, digamos, en el hecho de cómo lograr más participación en ese espacio. O sea, como que todo quedaba en lo virtual y que no lograban convocar a mucha gente. A lo que nosotros le empezamos a tirar como cosas y ya lo hacemos y no funciona. Es como... Y Mariela dijo que hay algo de diferente. ¿Quieres repetir, Mariela? Sí, yo les contaba a las chicas que con respecto a nuestro proceso de participación en el sector donde participamos, muchas veces hemos tenido que volver al proyecto inicial y al cómo lo pensamos y con quiénes lo pensamos para que ciertas cuestiones vayan funcionando, porque a veces 2 o 3 pensamos que deberíamos hacer cierta cuestión y en realidad no lo estamos pensando en conjunto con quienes lo vamos a hacer, lo estamos pensando de otra forma. Entonces yo siempre creo que cuando las cosas como que no dan el resultado que esperamos, hay que volver al proyecto inicial y replanificar eso. Y redireccionar, por ahí estaría bueno que o sea, a mí, yo pensaba, me gustaría estar como en la reunión y ver qué es lo que pasa. Porque Alda dice que se juntaron un par de veces, pero que siempre son las mismas, que cuando se suma gente, como que no se mantiene el tiempo y que al final hay muchos proyectos para hacer, pero no se está haciendo mucho que digamos. A lo que yo le proponía como esto de que enfocaran en la acción, de que revisaran ahí qué era lo que querían hacer realmente, y les pregunté si habían hecho el nadar en el barrio, como qué surgía del barrio para trabajar esas cosas que surgían del barrio, porque por ahí, como lo que decía María, lo que por ahí uno propone y al final no es lo que, o no es tanto el sentido que hay, porque el barrio no está como en eso. Pero como que no entiendo porque la Alda me dice, ya hicimos todo esto que ustedes están diciendo. Ya votamos. Para mí uno de los problemas que podemos tener es el tema de la comunicación. O sea, nosotros nos comunicamos de una forma, tratamos de ampliarlo y compartirlo lo más posible, pero bueno, la participación es poca. En proyectos muy copados y que son del barrio y que por ahí nos invitan, estamos también en la red de Alberti, entonces nos invitan ahí de otras organizaciones y siempre no hay mucha participación. Así que bueno, eso, yo tiré eso como que es lo primero que se me ocurrió así. Obviamente que hay otras problemáticas como cómo abordar también la perspectiva de género en las organizaciones,
cómo llevarlas, cómo trabajarlas. Bueno, eso. Clarísimo. Bueno, si les parece, vamos al grupo 2. Ana Victoria, David, Piripipi y Andrea. Y Andrea. ¿Cómo era el nombre Piripipi? Siempre me olvido Piripipi. Eliana. 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 Yo también me olvido. Sale el nombre de mi nena con la foto de cuando participó en Me extraña araña. Bueno, en el grupo 2 nos enfocamos más que todo, bueno, en nuestra organización, en que somos los caruchines, que somos un comedor, un merendero, ropero comunitario, biblioteca popular, huerta barrial, cine comunitario, y tenemos una panadería y apoyo escolar. Bueno, yo les contaba un poco a mis compañeras que nosotros estamos en un espacio que quedaba dentro del barrio, y bueno, y en un momento, por diferencias, nos sacan de ese espacio, y en ese espacio nosotros teníamos actividades culturales y entregamos una merienda. Teníamos plástica, música, cerámica, expresión corporal, teatro, teníamos un montón de actividades. Y bueno, entonces nos sacan de ese espacio, que teníamos un espacio físico donde también funcionaba un cine comunitario en un galpón, y empezamos a rodar por diferentes lugares, pero en las plazas, las actividades las hacíamos al aire libre, y seguíamos con las mismas, tratando de hacer las mismas actividades, y a veces, bueno, a veces el clima no nos acompañaba, y teníamos que suspender, pero seguíamos haciendo estas actividades, y sobre todo nos enfocamos más en lo que era el cine, que bueno, que a todos nos gustaba, y entonces hacíamos cine bajo las estrellas, bueno, y así tuvimos mucho tiempo, esto hace muchísimo. Yo era un niño cuando empecé en el Centro Cultural y terminé siendo un tallerista, y bueno, después decidimos como seguir esto por diferentes lugares, hasta que, bueno, falleció mi abuela y que me quedó como herencia la casa de ella, y decidimos volver al barrio donde estábamos, porque todas estas actividades las empezamos a hacer por diferentes lugares, diferentes plazas, y a mí como me quedó, bueno, en la casa, decidí hacer mi casa, el centro cultural, el mismo centro cultural donde venía funcionando por diferentes lugares, llegó a mi casa con ya espacio físico, y donde se sumaron un montón de otras actividades, que son las que le nombré hace rato. Y bueno, y mi casa ahora es un espacio abierto a la comunidad, y por ahí lo que veíamos como que era lo que faltaba, era que, bueno, la cocina de mi casa, no sé, por ejemplo, mi pieza, todos son espacios donde por ejemplo, la mercadería que nosotros nos llega, o de las donaciones, bueno, se quedan en mi cuarto, y mi cocina funciona como también un espacio donde nosotros hacemos el apoyo escolar, donde se cocina, a veces cuando afuera no se puede, porque nosotros por lo general cocinamos a leña, y en horno chileno también, pero hay muchas veces se usa mi cocina, entonces como nosotros estamos tratando de hacer en el patio un espacio que sea separado de lo que es la privacidad de mi casa, más allá de que a mí no me moleste, ¿no? Porque es un espacio comunitario, y yo lo elegí así también, yo lo decidí así, tratar de, bueno, nosotros ya hicimos una parte de la construcción, y porque nos falta solo el techo, y bueno, las aberturas y esas cosas, pero como separar, aunque sea un poco, lo que es el espacio de mi casa, con donde funcionan todas las actividades. Entonces, estuvimos hablando varias cosas, pero yo más o menos quería contar un poco lo que era la historia de los caruchines. Y bueno, y otra cosa que yo decía es que nosotros, a partir de
de que bueno, el espacio fue a caer en mi casa, nosotros nos empezamos también a plantear esto de ser autogestivos, de decir, nosotros antes íbamos a pedir pan a las panaderías y bueno, decidimos armar la panadería con esto de decir, bueno, ¿cómo nos sustentamos nosotros? Estamos cansados de pedir pan en las panaderías, hagamos nuestra propia panadería y es mucho más fácil conseguir la harina que conseguir el pan ya hecho. Por eso decidimos hacer el horno chileno, empezamos a hacer nuestro propio pan y nos sustentamos también con la venta de pan casero, bizcocho, todo que hacemos los días jueves, y eso nos garantiza también de que podamos hacer las comidas y la cena o comprar cualquier cosa que sea para el espacio. Bueno, no sé si algún compañero quiere agregar algo. Ya te hablaste todo, David. Sí, pero algo pueden agregar. Sí, yo lo quería preguntar al grupo porque acá, según lo que yo entiendo, el problema que se aborda en todo esto, el problema no resuelto que se aborda es el problema de separar lo público de lo privado en determinadas cuestiones del uso de un lugar común, ¿no? Sí, y... Entonces, digamos, sobre ese problema, ¿qué trabajaron? ¿Qué trabajaron sobre eso que consideran como un problema? ¿Qué posibles estrategias trabajan sobre ese problema el grupo? A ver. Es que en realidad nosotros no vimos no lo tomamos como ese punto del problema, sino del ¿Y cuál sería? Del espacio. De que no Por tenemos eso, el espacio físico. No, pero el espacio físico, él empezó porque tenían un espacio físico y sí, se quedaron sin ese espacio físico y digamos ¿pero como... lo resolvió? Claro, que ya lo resolvió porque tenían el espacio físico, lo sacaron de ese lugar a él, sí, y él puede empezar a andar por las Está plazas, bien. casa por casa, entonces lo mismo por ese el problema, sin el espacio físico. Está bien, pero ese, un problema ese sería un problema que sí se resolvió. Claro. Pero ya tienen, pues, ¿cuál es el problema que no se resolvió sobre el que trabajaron? El que le falta espacio, privacidad en su casa. Por eso, yo anoté eso como una de las cosas que resolver es que hay que ver cómo reordenar la parte privada de la pública. Digo, o sea, claro. Si David tiene COVID, no tiene dónde aislarse, por ejemplo. Claro, así es, la privacidad. Claro, no la pensamos en la estrategia en ese punto, digamos, Ah, bien. Claro. Más en el otro problema, digamos, que se resolvió, que en realidad estuvimos charlando de cómo lo resolvimos. Queríamos aportar una estrategia, pero como que ya lo tenía todo armado, pero claro, si no nos enfocamos más en ese tema de cómo hacer la estrategia para... Sí, hubiese faltado hacer una estrategia de cómo consigue su privacidad, David. Bueno, pero también ahí yo dije que bueno, nosotros empezamos a construir el espacio, también, por ejemplo, ahora tenemos casi todo levantado, nos falta solamente lo que se haría las aberturas, como para separar un poco nomás, porque igual yo tomo mi casa como un espacio abierto a la comunidad. Tampoco es que me molesta que pase eso, no me molesta. Pero bueno, así lo decidimos porque, bueno, somos un grupo que decidimos todos juntos y entonces, bueno, decidimos como separar un poquito nomás. ¿No? Porque de hecho nosotros, en mi casa tengo también la huerta en el patio de mi casa y es una huerta comunitaria. O sea que en algo... David, eso se entiende. Lo que yo le planteo es la consigna. La consigna le dijimos, ¿cuál de los no resueltos intentamos innovar? Y eso es lo que le estoy preguntando, si era este o no, porque yo en la toma de nota que hice, lo único que detecté como que tenía un problema sin terminar de resolver era ese, pero no sabía si se habían enfocado en eso, por eso te estaba preguntando eso. No nos enfocamos en ese problema, solamente que quedó que le faltaba la privacidad a él, pero no buscamos la estrategia para la privacidad de él. Ok. ¿Algo más del grupo? Vamos pasando entonces al grupo 3 y después retomamos esto, por supuesto. Estaba Gabriela, Yain, Celeste. Sí, hola. Bueno, en nuestro grupo tenemos, para que nos ubiquemos geográficamente,
barrio Liceo, barrio Villa Libertador, yo de Los Álamos, y la compañera no me acuerdo si era de Güemes o Observatorio. 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 Bueno, en el grupo se trataron algunos temas que fueron problemas particulares, en lo que hubieron, bueno, cada uno con su característica, que fueron, por ejemplo, la revista, el problema de apoyo escolar, que con esto de la pandemia tuvo sus particularidades, y un problema con la conexión o el diálogo con un centro vecinal. Pero como problema general y que abordamos porque compartimos en los 4 barrios, en algunos barrios se solucionó y se encontró respuesta, en otros no funcionó, fue la murga. Que en la murga surgieron varios problemas, como por ejemplo, cómo solucionar el tema de pagarle a un profesor o profesora por los gastos propios que tienen, ¿no? De tener que trasladarse al lugar, tener que pagar un colectivo, el tiempo, y cómo resolverlo. Fue la discusión en la que se encontraron hacer rifas, hacer actividades en conjunto, y también sumaba la presencia del Estado, también poder hacer proyectos. Y abordando también los puntos que recién nos presentaron, como la integridad, la coherencia y la acumulación. En la integridad, que se charló en el grupo de, bueno, de cómo sumarlos y cómo generar la contención para que se siga participando en el grupo y no se disuelva. Entonces, bueno, se resolvió el hecho de sumarlos a todos los temas que tengan que ver con la construcción de la murga, tanto como en el arreglo de los bombos, en talleres, no, los talleres no sé si estaban acá, pero bueno, en el armado de los trajes, también en esto de hacer las rifas, de hacer las actividades para sostener el espacio, que cada uno de los integrantes sea protagonista. En la coherencia, generar talleres, generar presentaciones donde puedan demostrar todas las cosas que se compartieron, aprendieron, y también lo que se produjo, tanto en los trajes, en la presencia, en la identidad, demostrar lo aprendido. Y en la acumulación, hacer un registro de la historia, y esto también ayuda a la integridad, y hacer un registro para dar sentido de pertenencia en el grupo. Hay un problema también que es el tiempo y cómo ir resolviendo esto, porque por ahí estás 8 meses tocando y todavía no puedes resolver el tema del traje o de arreglar los bombos que se han roto, de los parches. Entonces hay que ser como más pragmático y por ahí no tenemos la herramienta para solucionarlo rápido, y eso desinfla y hace que, bueno, se termine disolviendo o que muchos dejen de ir. Entonces también en este proceso, cómo encontrar la contención también a nivel personal de cada uno o una del grupo, cómo ir pudiendo encontrando soluciones prontas, ¿no? En lo que refiere a nivel personal. Digo, si un integrante o una integrante no va a preguntarle por qué, si necesita algo, tomar como grupo la responsabilidad de mantener en pie a cada uno de los integrantes, o una. Y una de las compañeras compartió el hecho de que el profesor o profesora lo iban rotando.
y en esto surge la idea de hacer redes, de hacer una conexión entre distintos espacios para ir coordinando trabajos de coordinación, de compartir conocimientos, ¿no? Y de ayudar también en estos procesos de construcción, en lo que, por ejemplo, si alguien no tiene para hacer los trajes, tal vez otro grupo tiene tela que le sobró y puede aportarlos, o puede aportar a un taller para arreglar los bombos, hacer un trabajo en conjunto que ayude a dar herramientas a espacios que están en construcción. Esas fueron como algunas de las ideas que surgieron y las discusiones y charlas que tuvimos. No sé si alguna de las compañeras quiere agregar algo. Tal vez se me pasaron muchas cosas. Por Dios, ¿cómo han trabajado? En 30 minutos, un día sábado a la mañana, chicos, muy. Al principio estábamos como retrabados y después surgió esta problemática que no sabía la compañera cómo hacer avanzar la murga, y en los 4 barrios teníamos murga, entonces ahí salió como, pudimos compartir bien, y nos estuvo bastante completo lo que compartió el compañero. Claro, sí, sí. Sí, lo acumulado, ¿no?, en la experiencia, y impresionante cómo claro, justo coincidió, qué bueno eso. Bueno, vamos entonces con el grupo, no sé si hay algo más que quieran agregar o... Ah, Guille, está preguntón Guille hoy. No, digo que el grupo 4 falta, te quería avisar, pensé que estaba cerrando y te estaba avisando que falta un grupo. No, te estaba diciendo que falta un grupo todavía. Sí, no, sí, y vamos con el grupo 4. Ahí estaba Susana, Soledad, estaba Mariela no, estaba Gabriela, creo que estaba en ese grupo, a ver. Sí, Núñez. Sí, las chicas estaban con mucho problema y Oscar estaba con mucho problema de conectividad. ¿Alguna? No, yo creo que tuve el conectividad porque no podía entrar al grupo chico. Estaba muy grande, pero también muy chico. Lleguemos a la mitad de la reunión, como el minuto que así que ya agarré todo empezado. Pero igual el Oscar ahí estuvo participando. Bueno, ¿quieren contar a alguno de ustedes? Oscar, que está hablando, lo que pasa es que por ahí se corta un poco. Si alguien quiere compartir. No sé mis compañeras si quieren compartir algo. Creo que por hoy hablé mucho. No sé, Susana, si quiere comentar lo que se resolvió en el barrio de ella. Bueno, yo tomé nota, viste que estuvimos muy trabados. En el caso de Susana, que no me acuerdo qué barrio me dijo, bueno, había un basural abierto. Ellos dicen que trabajaron en conjunto con el centro vecinal, que es donde se arrancó con la estrategia de retirar ese basural y reutilizarlo, ¿no? No. Nosotros pusimos, yo te dije el basural, yo soy Sole, soy del mar, que es anexo. Sole, perdón, yo te puse Susana, mil disculpas. Yo había puesto como referencia algo que sí habíamos podido proyectar, que fue erradicar un basural a cielo abierto. Usamos el centro vecinal como punto de convocatoria, y de ahí fuimos armando red para poder lograr erradicarlo. Y bueno, de ahí se surgió también de que la directora del IPES 338 no tenía un espacio, y bueno, se luchó para que tuviera ese espacio. Gracias a Dios ahora, para no hacerlo tan largo, se pudo erradicar eso, y hay diferentes lugares. Tenemos el centro vecinal, tenemos una plaza, tenemos el colegio, se hizo un plan de vivienda y tenemos ahora un parque educativo. Bueno, como lo que no pudimos, y sí se trabajó en esa problemática, fue las adicciones. Eso no lo pudimos erradicar. Como herramienta de abordaje, como estrategia de abordaje, yo pensaba, ¿no es cierto?,
buscar más acompañamiento del Estado. Tratando de utilizar el parque educativo como lugar de abordaje en la cultura, ¿no es cierto? Para poder acompañar, porque estábamos hablando de que por ahí también es un problema de la familia, del acompañamiento hacia los chicos. Entonces yo pensaba, ¿no es cierto?, como estrategia, usar el parque educativo como lugar de convocatoria para poder acompañar a las familias con diversidad en proyectos que identifique a cada familia para ampliar más la convocatoria. Y de ahí poder empezar a plasmar todo esto de poder llegar más a la parte, no es política, vendría a ser a la parte del gobierno, ¿no es cierto?, para seguir plasmando esto de lo que es de las adicciones, de que no es solo un problema personal de cada uno, o si fueron buenas o malas familias, sino que tendría que ser más un acompañamiento del Estado, ¿no es cierto?, de que es un problema de salud, que esa persona que tiene problemas en las adicciones, no solo decida por ella propia, sino que la familia también pueda decidir por ellos, porque son personas que no pueden tomar decisiones por ellos mismos. No sé si se entendió algo, porque nos costó mucho hacerlo. Reentendió. No sé si por ahí, Gaby, pudieron charlar algo más a nivel grupal, algún otro aporte que No, colectivo. porque estuvimos en silencio mucho tiempo. Ah, mira. Por eso. Arrancamos ahí y como que tomamos lo que primero salió y no nos dio tiempo a comentar después sobre otros problemas. Bueno, yo por ejemplo me quedé con adicción, que fue lo que no se resolvió en mi barrio, o sea, por eso no insistí en esa estrategia tampoco, pero no sé si está muy incompleto. No, solamente preguntaba si había algo más para aportar a nivel del grupal. Bueno, muchísimas gracias. Pero ahora ya sí, ya cerramos con los 4 grupos. Sí, así es. Bueno, vamos a poner de vuelta, volver a lo que fue la consigna. La consigna era determinar que hay pusimos 2 universos de cosas posibles. Problemas que pudimos resolver, problemas que no pudimos resolver. Aun cuando, porque esto es la praxis de la dialéctica, aun cuando resuelvo uno de los que puedo resolver, me pone nuevos problemas por delante para resolver, ¿no? A mí me pasa, a nosotros nos ha pasado también. Nosotros, la recuperación del espacio físico de nuestro centro cultural en Villa Libertador lleva muchos años, pero lograr la recuperación de ese espacio luego implica nuevos desafíos que no están resueltos, ¿no? Siempre hay que animarse a ver lo que sí y lo que no. Porque muchas veces lo que no se resolvió puede tener mucho que ver en que no hemos logrado la estrategia para accionar sobre la parte que sí podemos accionar en el momento que podemos accionar, ¿no? Digo, porque por ahí voy a decir, bueno, problemas con las adicciones, por ejemplo, que fue el último que se tiró, y son problemas que son bastante complicados de decir que, o sea, no es que vamos a ir a cortar la ruta, vamos a quemar goma, vamos a exigir la intervención del Estado, va a intervenir el Estado y lo va a resolver. Claro, no es un problema como decir, no, vengan a arreglar la calle, ¿no? Arreglen el pozo de la calle. Capaz que vos, para pedir que arreglen el pozo de la calle, te alcance con ir a quemar un rato la goma y que vengan y después lo arreglen. Ahora, un problema como la adicción, evidentemente, no alcanzaría con estar cortando las calles para decir que se resolvió por un corte de calle, ¿no? Implicaría pensar una estrategia dentro de la cual en esa estrategia, en el problema y en la complejidad del problema, hay cosas que hoy son posibles en nuestra praxis y hay cosas que necesitan procesos de acumulación más largos, ¿no? Más complejos, más amplios, ¿no? Y ver cuáles son las aristas del problema sobre las que sí podemos accionar hoy, porque son las que nos generan la praxis, es decir, ese movimiento en el que teoría y práctica empiezan a dialogar, ¿no?
El problema es este, en esta parte estoy, digamos, porque de vuelta la pregunta, si no, ¿en qué interviene aquella persona que viene un rato a hacer teatro? Porque si yo establecí en mi proyecto que hay un espacio que es para hacer teatro y que es el derecho de alguien de venir a hacer una actividad artística 3 horas a la semana, con la certeza de que esas 3 horas a la semana en algo mejoran su calidad de vida, en algo también le abren la posibilidad de participación a la comunidad para que quienes quieran dar otros pasos más allá también de involucramiento puedan estar. Ahora, puede pasar que alguien no quiera dar más que eso, que sea una persona mayor que quiere ir a hacer teatro recreativamente porque lo necesita. Porque lo necesita y porque le hace bien ir a hacerlo. Y que existe el espacio para que esa persona lo haga y solamente lo haga, ya tiene un sentido y una razón de ser, ¿no es cierto? Ahora, esa persona sería importante también en algún momento decir, bueno, por más allá que vos lo único que puedas hacer es venir 2 horas a hacer teatro, hay algo que tiene que vincular tus 2 horas de teatro con saber que hay otro que está también llevando las cuentas, buscando la plata, golpeando puertas, hay otro que está atendiendo las redes, hay otro que limpia, hay otro que... ¿no? Hay un montón integrada en una estrategia que va más allá de tus 2 horas. ¿No es obligatorio que todos hagamos todo? No, no es obligatorio que todos hagamos todo. Obviamente que no. Ahora sí es importante que todas las partes puedan reconocerse dentro de una misma cosa a veces, ¿no? Y cómo construimos ese concepto, porque tiene un poquito que ver con también el problema que decían al principio, ¿no? La baja participación en determinados aspectos de los proyectos, ¿no? Los proyectos tienen momentos de alta participación, actividades que generan más participación, actividades que se necesitan competencias diferentes o capacidades diferentes para cumplir determinadas actividades. Ahora, uno nunca es el 100% del proyecto, ¿no? Uno nunca es el parámetro y 100% del proyecto y tiene roles más, menos visibles, pero siempre con la misma pregunta, ¿cómo generamos mayor involucramiento, mayor participación? Yo lo vi, me gustó la idea que tiraron acá al final, la pertenencia, ¿no? Acá estaba revisando las notas. La idea de pertenencia, que es una discusión que es muy frecuente en lo comunitario, ¿no? Cómo generar pertenencia, apropiación, ¿cómo no? Y cómo esto de contar, pensar que registrar la historia y poder dar cuenta de ella, de los proyectos, es un modo de acumulación. Así lo planteó en algún sentido el grupo 3, creo. Algo que nosotros, por ejemplo, lo hemos hecho mucho tiempo con nuestro centro cultural y lo seguimos haciendo. Como nuestro centro cultural, por ejemplo, tiene 3 desaparecidos en dictadura, cada 24 de marzo es un momento donde nuestra institución vuelve a contar su historia. Y claro, si vos cuántos años que estáis, yo ya la escuché todos los años, escucho la historia, ¿viste? Llega un momento y decía, otra vez voy a escuchar la historia del centro cultural. Y sí, todos los años hay oídos nuevos. Todos los años hay oídos nuevos que no lo han escuchado esa historia, que no conocen ese origen, que no han transitado discusiones que otros que hace muchos años hemos transitado y que hay que volver a darlas y hay que volver a bancar el proceso. Y esa es la praxis, ¿no? Va, viene, vuelve a ir, vuelve, y para dar el nuevo paso hay que volver otra vez para atrás con algunas cositas y volverlas a recoger y volver a pensar a dónde queremos ir, cómo es la esencia de las cosas. Y después hay cosas de la estrategia que hay que tratar de ordenar en sentido de previsible, como por ejemplo estos que hablaban, el tema del profe de Murga, ¿no? Gran problema, yo cuando voy, hay 2 cosas, ¿no? El de espacio y el de costo de los recursos humanos, si se quiere, para decirlo de manera fea, pero que debe ser, es decir, de las personas que cumplen responsabilidades de estar a cargo de actividades en nuestras organizaciones, muchas veces son temas engorrosos y difíciles. La mitad de las organizaciones comunitarias en Córdoba no tienen espacios físicos propios y es un gran problema, porque como bien lo contaba David, por ejemplo en Carnaval lo vimos este año, los problemas que tuvieron las agrupaciones carnavaleras para ensayar en espacios públicos, donde vos no solo no controlás el clima, en pandemia encima no controla el protocolo que quería aplicar a la actividad si te vas a la plaza a ensayar, ¿no? Entonces, decir, como en espacio público, por más que está bueno, perdés control de un montón de factores que a veces son complejos de llevar adelante, ¿no? Entonces, lo que vale a veces el espacio físico, tener un espacio físico que cuando venga el frío tengamos donde cobijarnos, ¿no? Bueno, eso es un problema recurrente, es un problema que existe, del mismo modo que poder mantener actividades, costearlas y financiarlas, también es un problema. Y también es una decisión, porque a veces, bueno,
Yo puedo hacer locro, rifa, puedo ir al Estado, puedo querer ser más o menos autogestivo, eso son decisiones, ¿no? Eso es parte de la estrategia. Hay quienes eligen en su estrategia tener gente que se dedica a presentar proyectos, ¿no? ¿Cuál es tu rol? Ah, no, el de él es buscar, andar averiguando dónde se puede manguear, ¿no? Hay otros que tienen comisiones que su rol será salir a armar locro y rifa para juntar la plata, ¿no? A veces pensaremos estrategia. Yo también he tenido muchas discusiones en estos años de modos de organización. Yo siempre fui más partidario, y eso no quiere decir que sea el único modo, de que todos teníamos que juntar la rifa y que después todos teníamos que animarnos a decidir sobre la guita que habíamos juntado entre todos, ¿no? Mientras que también he visto en el camino proyectos que también funcionaban muy bien, pero que hacían otras cosas, tenían un equipo de gestión que conseguía la plata y que decidía sobre la plata, ¿no? Y bueno, y son modos distintos de organizar la estrategia y apuntar a donde uno quiere. Ahora, yo no sé si hay uno mejor que otro. Sí creo que hay coherencia. Si vos decís la juntamos entre todos, pero decido yo solo, te van a decir, che, eso no es coherente, ¿no es cierto? Y va a tener una situación de conflicto interno porque no le podés pedir a que todo el mundo ponga el lomo y que después nadie opine, ¿no? Entonces como que ahí empiezan a jugar las coherencias de las estrategias. O es una cosa o es la otra, y hay que hacerse cargo de cómo hacemos andar la maquinaria de manera colectiva, porque dijimos que queremos lo colectivo. Entonces después hay que hacerse cargo. Y si no, tenés otro proyecto que tiene que ver con centralizar la gestión, puede pasar. Hay quienes lo hacen de ese modo y quienes lo hacen del otro. El ejercicio centralmente tiene que ver con revisar y animarnos a revisar. Lo que no salió no quiere decir que no vaya a salir nunca más. Lo que no salió quiere decir que en algún punto nosotros no dimos en la tecla, porque dar la opinión de lo mal que está la política pública en algunos aspectos, como poner, digamos, no, en adicciones. Sí, podemos criticar muchísimo del Estado en adicciones, ¿eh? Muchísimo. Estamos de acuerdo que podemos hacer una larga editorial crítica de lo mal que están las cosas en ese sentido, en política de seguridad, en la situación alimentaria de las niñas, en el educativo. En todo podemos hacer grandes críticas que van a ser ciertas, ¿no? Y sobre las cuales queremos transformar y operar. Ahora, la pregunta es sobre cuál yo puedo, que es el inédito viable, la acción que yo puedo hacer hoy que se convierte en algo que desarrolla el proceso dialéctico y me propone nuevas acciones y me propone nuevas posiciones en ese tablero de juego, ¿no? Porque si la desperdicio esa, en realidad no estoy construyendo una estrategia viable, estoy apoyándome en el deseo sin poder darle el motor de las posibilidades, que es lo que lo tracciona para adelante, porque somos ustedes, yo si algo aprendo en estos cursos, donde nosotros más que da un par de conceptos que ayudan a reordenar lo que siempre hacemos, yo no lo venimos con hermano, no, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, tenés que hacer aquello, no sé, son decisiones, son elecciones, son contextos diferentes, como ya vimos, procesos diferentes, no es lo mismo. Yo participo de una organización que va camino a cumplir 50 años, lo digo en el sentido que yo soy la tercera generación, ¿sí? Mi papá era la segunda generación en esa organización. Hoy la generación de los que tienen un par de años más que mi hijo ya están siendo una nueva generación, así por detrás mío ya hay dos generaciones activas que han tomado roles, y probablemente mi hijo pueda llegar a ser la sexta generación, no sé, ¿viste? Y esos recambios generacionales sabemos que son complicados, que no siempre se dieron bien. Muchas veces se dieron con tensión, muchas veces se dieron con pelea, muchas veces se dieron con crisis, muchas veces lo aprendido por uno no se puede compartir con la otra generación. Bueno, cosas que van a pasarles a los proyectos cuando se van extendiendo en el tiempo, tienen esos desafíos. Tienen los desafíos de los que ya nos vamos poniendo viejitos y ya no podemos andar saltando por los techos con toda la agilidad y poniendo el lomo a un nivel que decimos, somos irrompibles, me acomodo 800 vallas en carnaval, o así, bueno, eso en una época lo podés hacer, en otra época no lo podés hacer, tenés que aprender un nuevo rol, correrte, abrir lugares, abrir el juego, cumplir otros roles, porque también el proceso de la vida nos pasa a todos de la misma manera, y no somos el eje del proyecto, el proyecto nos contiene. Entonces digo, a mí me parece que está buenísimo todo lo que hacen, porque somos todos aquí cultivadores de la esperanza, ¿no? Sabemos, muchas veces tenemos esa certeza de que los problemas son grandes y que la acción particular nuestra no siempre alcanza para
para resolverlos. Ahora, qué buena pregunta, ¿no? Si no puedo pagar un profe, ¿qué pasa si articulo en otro nivel las cosas? Como planteo, ¿no? ¿Qué pasa si roto? ¿Qué pasa si me animo a intercambiar con otras experiencias? ¿Qué pasa si miro alrededor y genero instancias organizativas diferentes? ¿Sí? Hay muchos que lo deben tener, ¿no? Hay muchos que deben tener un comedor y son parte de un movimiento social también, digamos. Y son formas y búsquedas, digamos. Nadie tiene que juzgar. Son búsquedas de cómo darle trascendencia y mayor capacidad de impacto a mi proyecto. Son distintos modos de buscarlo. ¿Sí? Y son distintas preguntas y siempre debates abiertos que hay que darse. ¿Sí? Yo les agradezco muchísimo esto porque honestamente yo acá he aprendido muchas cosas y le vuelvo a decir aquí, como lo dije en las otras clases. Yo redescubrí este año en esta instancia de intercambio con ustedes que a veces hay elementos que son propios de nuestra práctica y los queremos trasladar. En el sentido ese que decía yo al principio de, a veces vos querés que el Estado te atienda y la pelea para que el Estado te atienda se da en un terreno donde nuestras didácticas de taller no tienen mucha cabida, ¿no? Es decir, es raro decir, no, vamos a ir a la comisión del Consejo Deliberante y bueno, vamos a hacer una dinámica de calentamiento, primero para entrar en confianza, vamos a ver su caracol con los concejales para discutir más distendido y más amorosamente. No, seguramente no te van a dar cabida para hacer eso, que vos en tu espacio sí lo haces porque es un modo de encontrarnos espiritualmente también de otro modo y predisponernos. Y bueno, capaz que va y tiene que ir a esa instancia o tiene que pelearle a la justicia que no te embargue los bombos y no lo va a dar en esos términos, va a tener que buscar un abogado, ¿no? Entonces, sí. Ahora, siempre que intervengamos en eso, donde nos van a poner otras reglas de juego distintas, estamos protegiendo también la experiencia nuestra, que siga siendo viable nuestra forma de construcción en el lugar con lo que queremos y con quienes queremos de la manera que queremos, aceptando que también vamos a tener que afrontar en esas otras instancias esas otras reglas de juego, ¿no? Y ahí entra en el sentido de trazar estrategias. Trazar estrategias para evitar que nos coma la dinámica, que nosotros seamos quienes controlamos el sentido de acumulación al que queremos ir. Que no te des cuenta que de golpe eras especialista en leyes y te habías olvidado cómo era la morosidad en el espacio de encuentro con tus pares, ¿no? Que las cosas se conjuguen en su lugar y que una cosa no quiera reemplazar la otra porque cada cosa tiene un sentido distinto de acuerdo a cómo ordenamos. Yo con ustedes aprendo esto, ¿no? Hay elementos que ustedes se repiten en todos los grupos y hay principios que son básicos que a veces yo los perdía de vista y que yo los vuelvo a encontrar. Cuando la comunidad tiene riesgo de que su calidad de vida sea deteriorada por factores, salimos inmediatamente a hacernos cargo, ¿no? Nosotros, muchos jamás habíamos pensado en dar de comer. Yo jamás había pensado en dar de comer en el centro cultural, siempre nos organizamos y nos preparamos para otra cosa. Ahora, todo eso que hicimos, todo eso que acumulamos, toda esa estructura, al momento que se vino una pandemia brutal que nos obligó a de comer, nos pusimos a de comer y no tuvimos ningún problema en poder organizar eso, porque nuestra comunidad demandaba que saliéramos a poner el hombro entre nosotros para que nadie se quedara tirado, para que nadie se quedara esperando esa mano que nos llegaba. Entonces digo, ese principio de que frente a determinadas cosas se sale o se sale porque es el bienestar de todo y si cae la calidad de vida de uno, perdemos todo, es como clave y yo lo he visto muy reflejado en cada uno de ustedes en el espíritu y la verdad que a mí me renovó muchísimo el volver a valorar eso, ¿no? Volver a ponerlo en el centro de la escena, a eso como parte central de la perspectiva sobre la que uno quiere construir, así que les agradezco mucho, no nos van a ver más por unos, o capaz que sí, nos vean de alumnos en otras clases, que de entrada también, ojalá que tengamos una instancia presencial dentro de poco, les agradezco mucho y bueno, no sé Mariana si también quiere decir algo al respecto. No, agradecerles, realmente, bueno, ha sido muy rico hoy este cierre, eso nomás, y que nos vamos a encontrar seguramente en los territorios ahí trabajando, articulando, como decíamos por ahí con Cumpa, nosotros no somos profes, somos trabajadores igual que todos, digamos, en relación a esto de las cuestiones de la cultura como espacio de transformación social. Así que, bueno, ¿quién nos dice que nos vamos a encontrar haciendo orquestas en algunos barrios de ustedes? Ustedes vinieron a hacer murga en el nuestro, que no tenemos Sole y Susana, ¿no es cierto? Nos falta la murga.
Así que digo, bueno, estas cosas, ¿no? De los intercambios y todos los demás, que me parece importante esto de cada vez ir creciendo más y tomándonos muy en serio nuestras acciones, porque evidentemente generamos mucho impacto y evidentemente tenemos como una capacidad de reflexionar sobre ellos y crecer, y eso es lo nuestro, lo propio, ¿no? Lo genuino, hacia donde vamos avanzando. Y en tal sentido me parece que está bueno no pensar este curso de modo aislado en nuestras vidas, sino también como una herramienta en donde podamos hacer redes. Así que los invitamos, en algún momento nosotros nos juntamos, las organizaciones comunitarias que hacemos cultura, a debatir, a pensar, a sentir, a gestionar, ¿no? Nosotros, digo, cuando empezó el tema de la pandemia, como decía el Guille, ninguno se nos imaginaba que las orquestas íbamos a tener que darle bolsón de alimento a los chicos, y fue gracias al espacio de red que construimos ahí con cultura comunitaria, que de repente no estábamos solas, y se empezaron a gestionar los recursos y empezaron a llegar, y eso fue una excelente posibilidad para encontrarnos con muchas infancias que estaban muy aisladas en la pandemia. Digo, bueno, la verdad que sí, que si nosotros hablamos de estrategias comunitarias, no lo hablamos porque lo leímos, sino porque lo vivimos, ¿no? O sea, no entendemos un modo de estar en el mundo que no sea relacionados con otros. Y cuando hablamos con otros, también a veces significan conflictos, y que a su vez esos conflictos siempre son para crecimiento, ¿no? Y que también nos ayuda a entender el mundo, no de un modo tan blancos y negros, sino de muchos colores, y en esos muchos colores nos vamos sumando, hasta con gente que vos decís, ¿y esto y esta? ¿Cuándo yo me iba a sentar? ¿No? Nosotros ahí en un momento en la mesa de trabajo de Marqués se sentaban mucha gente que vendía droga, narcomenudeo, y que pedía recursos para el Día del Niño. Ay, yo me acuerdo que al principio me sentía, ¿vieron como las viejas de la iglesia, así que se escandalizan porque alguien tuvo sexo? Bueno, yo igual estaba. Y me acuerdo que habíamos hecho unas reuniones así con gente de redes y después decíamos, ¿y con quién vamos a...? Si tenemos que trabajar este tema, bueno, es hora que yo, este vecino y vecina, deje de verlos como el diablo, porque entonces no estoy entendiendo nada de la complejidad social. Voy a tener que sentar a charlar con ellos también, digamos, y comprender su dinámica, su historia. Bueno, ahí con la Lucre hemos compartido muchas cosas que en algún momento era así como... O después que nos caía gente del Estado nacional ¿cómo se dice? Como servicios de inteligencia, mirar lo que hacíamos. Ay, no, eran unos sustos. Y bueno, y yo me acuerdo que era como dejar de ver el mundo, ¿no? En términos de diablos y dioses, sino en una humanidad que va creciendo, y que con toda esa contradicción y con todo eso hay que ir viendo como la vida misma, ¿no? Porque, bueno, así que bueno, eso, invitarnos a sumarlos, seguimos creyendo nosotros que el encontrarse con otro y con otra, aun cuando somos diferentes, es lo que nos ayuda a crecer como persona, como humanidad, y como resistencia a un sistema social que a veces solo está viendo el dinero, que solo está viendo el miedo como un modo de construcción social, que solo está pensando en las necesidades materiales y no en estas otras cosas que hacemos, como es la cultura, la música. Así que bueno, yo eso, para resistir y no morir en el intento y no cargar una frustración más y continuar enamorados de la vida, a mí me parece que está bueno que si ustedes quieren, en algún momento se encuentren con nosotros y charlamos y seguimos viendo. Me callo la boca. Bueno, gracias Mariana, Guille, quiero saludarles, agradecerles por haber sido parte nuevamente de este proceso. Creo que una palabra con la que los despedimos es esta esperanza de la que hablamos o que estuvimos charlando hoy, la esperanza en términos puesta a lo colectivo, la esperanza puesta en términos a la realización de los proyectos que cada uno tenemos en nuestros territorios, en nuestros barrios, y la esperanza de esto, ¿no? De poder ir acompañando el encuentro, de poder acompañar, digamos, las sensaciones, este amor, este enamoramiento, también con la planificación, con el desarrollo, con la capacidad de poder ir incorporando nuevas herramientas teóricas que nos permitan ir ampliando nuestras posibilidades de mirarnos hacia dentro de las organizaciones y también de mirar nuestro contexto. Así que yo por la hora
ahí nada más, agradecerles infinitamente y agradecerles y contarles al resto de las compañeras y los compañeros que nosotros seguimos, que les pedimos a Mariana y a Guille, pero el próximo sábado estamos empezando con el módulo de género, de violencias de género, con Mariela y con Claudia, así que nos quedan todavía 3 módulos para seguir recorriendo, seguir pensándonos juntas, juntos. Así que muchísimas gracias. Un lujazo la Mariela y la Claudia, un lujazo, compañeras de corazón así, altas compañeras que han trabajado un montón por todas nosotras las mujeres, así que ya van a ver que le van a pasar muy bien. Ahí se van a divertir más, me parece. Un abrazo grande. Nos vemos. Por la hora les dejo abierto el grupo de WhatsApp si quieren, para que quienes quieran mandarles mensajitos a la Mariana y al Guille, o si quieren hacer una pequeña síntesis de lo recorrido en estas 3 clases, lo podamos compartir por ahí, ¿sí? Muchísimas gracias. Nos vemos Bueno, el muchas sábado que gracias. viene. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias.